Bueno, regresamos en este panorama de la mañana cuando son las 8:15. Regularmente tomamos llamada en este momento, pero vamos a hablar con un amigo nuestro muy querido, uno de los mejores abogados de este país, Carlos Salcedo, para discutir con Carlos más sobre este caso. Y que es abogado. Preguntarle muchas cosas. Claro, es abogado de algunas de las víctimas. Exacto. Buenos días, Carlos. Gracias por la gentileza de estar con nosotros en el panorama de la mañana. Buenos días, Elvin y demás queridos amigos. Un día de esto tienen que invitarme ya para yo buscar el cheque. Oh, pero claro, eso está hablado ya. Carlos. Con mucho gusto. Mira, algunas preguntas de entrada, para no abundar mucho, porque la mayoría de gente conoce lo que ha estado pasando en este caso del Yexel del fin de semana hacia acá. Ahora, hay algunas cuestionantes y debates incluso que pudieran surgir jurídicos en torno a la tipificación del 319, que es lo que hay, por decirlo de alguna manera, es lo que hay en el Código Penal. Ahora, cuando el Ministerio Público, Carlos, afirma el nivel de desprecio por la vida, de irresponsabilidad ante la cantidad de advertencias que hubo para evitar el colapso de esta edificación y el desinterés, por decirlo de alguna manera, que dice el Ministerio Público que tuvieron los propietarios, ¿no puede tipificarse de otra manera la acusación, Carlos? Mira, nosotros tenemos en la República Dominicana un Estado de Derecho. ¿Qué significa eso? Que el ordenamiento jurídico es el que señala a los jueces el límite de cualquier tipo de represión, de sanción que se le puede imponer a cualquier imputado. Y el principio de legalidad, efectivamente, lo que hace es que limita al Estado en la imposición de cualquier tipo de pena. En la República Dominicana solo existe el homicidio involuntario u homicidio culposo u homicidio imprudente, que es el artículo 319, como tú bien apuntas. No hay otra legislación. No importa que sea un muerto, que sean 40, que sean 235, que sean 189 heridos. Eso se ha hablado previamente ya, de que debe existir un nivel diferente para una legislación posterior, que de hecho no se ha previsto en el nuevo Código Penal. Y nosotros en algún momento pudimos hacer alguna observación. Y debe aprovechar la oportunidad. Esto es la lección que tenemos que aprender. Por ejemplo, la legislación establece de un mínimo a un máximo hasta 2 años. Por lo tanto, el juez tiene, diríamos, frente a una negligencia leve, tiene un margen de 6 meses hasta 2 años. Pero en este caso se trata de una negligencia grave, de una omisión dolosa, y por lo tanto no puede el juez dictar una sentencia que sea inferior a los 2 años. Ese es el mandato. Ahora bien, nosotros no tenemos otro tipo penal que no sea la obstrucción de justicia, que sí el Ministerio Público obvió. Lógicamente, hay discusiones técnicas respecto de eso, pero incluso ha advertido la presencia de testigos que afirman que le fue advertido a ellos que eso iba a ocurrir en el caso de Gregory, pero además que posteriormente se trató incluso de moldear, de modular las declaraciones de este y otros testigos. Y eso implica, lógicamente, una agravación para los fines de la medida de coerción, pero eso no hace otra cosa que no sea, de alguna manera, sumar una tipificación penal, una calificación jurídica, una infracción adicional que es obstrucción de justicia, que tiene también un máximo de 2 años de prisión correccional. Ustedes dirán, bueno, pero aquí no hay cúmulo de penas. Exacto. Y por lo tanto no hay una sanción superior a los 2 años, pero eso, lógicamente, sumado, impide que el juez, dentro del nivel de discreción que tiene para fallar o condenar entre 6 meses y 2 años, no tenga ninguna otra opción que no sea la mayor sanción. Esa es la realidad dominicana y ese es el principio de legalidad. Don Carlos, declarar complejo un caso que a todas luces está casi resuelto, porque en el mismo documento de conocimiento de medida de coerción hay pruebas suficientes. Entonces, declararlo complejo y pedir 18 meses cuando la pena máxima son 2 años es correcto. Y también a la señora Maribel le ponen como medida de coerción prisión domiciliaria, quien en el mismo documento se establece que trató de intimidar a testigos para que no declararan. Entonces, ella, estando en libertad, pudiera seguir haciendo lo mismo con otros testigos. Mira, muy importante. Primero,
la declaratoria de caso complejo, yo advertí en su momento que entendía que no era un caso complejo, porque los hechos son muy específicos, muy claros. Hay una negligencia brutal por parte de los imputados y hay un solo hecho. Se desplomó el techo, ya tenemos informes técnicos que dan cuenta efectivamente de cuál fue la causa eficiente de ese desplome. La flexión que hubo se produjo como consecuencia de los aditamentos que pusieron sobre el techo y que esa sobrecarga provocó finalmente el deslizamiento del techo, el derrumbe total del techo. Ese es el hecho. Calificación jurídica, 1 para el Ministerio Público y 2 para mí. Pero son calificaciones jurídicas que no son complejas. Ahora bien, el Ministerio Público dice, bueno, es que aquí hay una cantidad de víctimas, el hecho de que sea 1 o 100 víctimas o 235 víctimas, no necesariamente le suma complejidad al caso, simplemente que en lugar de una víctima hay muchas. Ese es el primer elemento. Segundo, que hay muchas pruebas. Sí, es verdad que hay muchas pruebas, pero no son miles ni cientos de pruebas, ni cientos de pruebas. Son 64 testigos. Yo estoy seguro que en el proceso también se van a depurar más testigos para que sean menos. Las pruebas documentales son alrededor de 40. Las pruebas periciales valiosas, importantes, hay una. Hay otras que son complementarias, pero no son, diríamos, más que no son determinantes como la primera. Y por lo tanto, a mi juicio, no es un caso complejo, porque la complejidad suma tiempo necesario también para que los procesos a favor de la defensa se extiendan y hasta pueda haber riesgo, en este caso, de una extinción producto del paso de la duración del proceso. Pero respeto mucho las consideraciones del Ministerio Público. Lo que quiero decir es que técnicamente, a mi juicio, no hay niveles de complejidad. Con el caso de Maribel. El caso de Maribel, me parece que es una decisión precipitada del Ministerio Público, la respeto. Creo que hay niveles, sí, de responsabilidad mayores por parte de don Antonio, pero los riesgos incluso de sustraerse del proceso de Maribel son exactamente iguales y peor. Maribel es norteamericana y lógicamente el hecho de que esté en libertad, aunque sea prisión domiciliaria, habría que ver si se le pone un grillete, es un nivel de control importante, pero con los recursos que tiene esta familia, evidentemente que una salida fuera del país sin mayor nivel de control, pues evidentemente pudiera operar en perjuicio de la sanidad del proceso. Pero respeto esa decisión del Ministerio Público y no que deja de tener razones importantes. Nilda. Mi estimado, usted mencionó una prueba muy importante que me gustaría que pudiera decir cuál sería esa que usted refiere, y también ¿a qué usted cree que se debe el hecho de que de tantas familias involucradas hasta el momento solo 60 se hayan querellado? Y supongamos, está bien, 80, 90 familias querelladas. Ya el plazo de 6 meses está contando, ¿verdad? Entonces, ¿qué usted cree que esté pasando ahí? Si al final es que ellos están esperando ver cómo transcurre el proceso, ¿o a qué se debería esto? Mira, primero, voy a comenzar por lo último. El juez de atención permanente ayer dio hasta mañana para que las víctimas que aún no se han querellado puedan hacerlo. Pero eso no significa, eso solamente para los fines de la medida de coerción, pero eso no significa que no puedan querellarse hasta tanto incluso se produzca el auto de apertura a juicio. Previo al auto de apertura a juicio, es decir, pasada la investigación, la medida de coerción, pasada la investigación en sentido estricto, luego la audiencia preliminar, todavía está ahí, pueden las víctimas querellarse. Por lo tanto, hay tiempo. El hecho de que no haya tantas víctimas querellándose todavía, que haya un porcentaje de alrededor de un 25% menos, no significa que esas víctimas no lo vayan a hacer en el futuro. Sin embargo, no todo el mundo está dispuesto a hacerlo, porque nadie le va a revivir sus muertos, nadie le va a quitar las lesiones, y ustedes saben ahí que hay personas con mucha raigambre social y económica que no van a estar detrás de las indemnizaciones y compensaciones económicas, ni pasar también lo que es la crujía de un proceso. Por lo tanto, hay que esperar que mucha gente no se querelle, de seguro no lo van a hacer,
y que no se van a constituir en actores civiles, pero en el curso de este proceso, durante el plazo de la investigación, ustedes verán que van a ser sumados. De hecho, ayer todavía se estaban presentando querellas, hoy se van a presentar otras, tengo conocimiento. Nosotros mismos hemos sido requeridos en algunos casos más y todavía no hemos decidido el apoderamiento o simplemente el momento del depósito de la querella será oportunamente. Y por otro lado, sí, la pericia de la que me hablabas en primer lugar. Ajá. ¿Cuál es ese documento? El documento fundamental ahí es el que elaboraron los técnicos que el Ministerio Público identificó, que son miembros del ONESBIE, y presidido por un profesional a la carta cabal, como es Leonardo Reyes Madera, que es el director del ONESBIE. Está el ingeniero Corominas y un ingeniero también, otro ingeniero de muchísima calidad, que lógicamente le da niveles de independencia, de imparcialidad y sobre todo de aptitudes suficientes para que esa evaluación que fue crucial para determinar por qué no funcionó con la carga que tenía, en este caso el jet set, la estructura, y cuál fue la causa eficiente del desplome. Ese informe es determinante, fundamental, por los niveles de credibilidad que nosotros sabemos que tienen cada uno de estos profesionales, y el Ministerio Público no pudo hacer mejor elección. Kimberly. Sí, estimado, yo pude ver algunos planteamientos, algunas declaraciones a través de las redes sociales sobre poder llevar el caso a tribunales incluso norteamericanos. Y usted estaba hablando de planteamientos muy interesantes que me gustaría que compartiera aquí, y también el hecho del procedimiento que muchos deben llevar a cabo, porque hay que hacer una autopsia, y escuché citar un ejemplo donde habían enterrado incluso una joven, y eso mandaba un procedimiento que Jenny Berenice explicó a una de las familiares de las víctimas. Me gustaría que usted pudiera compartir eso con nosotros, por favor. Mira, yo respeto mucho a quienes hayan indicado que puede haber apoderamiento de tribunales norteamericanos porque haya víctimas de ese país. Respeto mucho eso, pero en materia penal se rige de otra manera. Los hechos y donde ocurrieron y las personas imputadas son las que determinan la competencia para el conocimiento del proceso en la República Dominicana. No hay otro lugar. En materia civil, por igual, el domicilio del demandado es el que determina la competencia del tribunal. Por lo tanto, eso queda descartado absolutamente. Esos son llamados de atención que no lo entiendo. Lógicamente, la legislación norteamericana podrá, de alguna manera, hacer que haya un nivel de competencia para fines de sanciones de otra naturaleza, civil o administrativa, pero eso es harina de otro costal. Eso no es lo que estamos aquí discutiendo. Y luego los procedimientos para fines de identificar la causa de la muerte de las personas, yo sé que se ha hecho un trabajo bastante amplio y serio, no son pocas víctimas, son muchas víctimas por parte de las instituciones del Estado llamadas a hacerlo. Tengo fe y confianza en la labor realizada, y en los casos como tú aduces, que hay algún cuestionamiento sobre la causa de la muerte de cualquiera de las personas, precisamente hay dentro de la pericia varias autopsias realizadas. Si hay alguna más que se haya quedado, las víctimas tienen todo el derecho, y el Ministerio Público, de apoyar a que eso se sume también dentro del proceso de investigación a partir de la medida de coerción. Don Carlos, en lo civil, ¿qué podemos esperar? Porque hay gente que está demandando hasta por 300 millones y para nadie es un secreto que aquí nunca se ha pagado tanto por un muerto. Entonces, según su experiencia en estos casos, ¿cuál es el tope para esas familias que están demandando en lo civil? Porque sabemos ya que lo penal son 2 años. Mira, en el caso de lo civil, yo siempre he dicho que en la República Dominicana no hay un parámetro. Tú tienes jueces del interior que te condenan hace tiempo. Yo tengo apenas 38 años en el ejercicio de la profesión, y en esos 38 años ya ustedes se imaginarán la cantidad de sentencias que uno ha tenido que ver y observar. Pero yo he tenido muertos de 500,000, de 1 millón, de 2 millones, de 3 millones, de 5. Pero no hay un máximo de 5 millones. Es difícil que un muerto valga más de 5 millones. Ustedes dirán, bueno, pero son 235 millones. Pero cada persona no tiene el derecho de demandar por cuantías desproporcionadas que finalmente hagan que los demás se ahoguen. Imagínate tú que un juez condene mañana
solamente a esas personas, solamente a favor de una víctima, 300 millones, multiplícalo por 235, no habrá Bill Gates en el mundo, ni Zuckerberg, ni Bezos, ni Jeff Bezos. Ni Bezos, ni Jeff Bezos, ni ninguno de los grandes ricos del mundo que pueda alcanzar siquiera esas sumas. Estoy exagerando, pero quizá pero no hay, y aparte de eso, el juez tiene un mandato, es decir, tiene que ver los daños verdaderamente materiales producidos, que son la hospitalización, los gastos médicos, psicólogos, psiquiatras, etcétera, tratamientos, que eso nunca va a rondar ni siquiera cercanamente por esos valores. Y luego el daño moral, tiene también el juez una soberanía para poder decidir, y por lo tanto tú me dirás, bueno, él puede condenar hasta 300 millones, no, él tiene que dar bases objetivas, para fijar el daño moral. Y en este caso tiene que tener en cuenta la multiplicidad de víctimas, para que sea razonable, proporcional y pueda resarcirse a las víctimas en su totalidad. Luego, tiene que tener en cuenta parámetros que ha establecido la jurisprudencia en la República Dominicana, que nunca van a exceder de 5, 10, 15, 20 millones. Yo he tenido casos sí de 20 millones de pesos, pero son casos excepcionales. De todas maneras, no se trata de una negligencia cualquiera, simple, es una negligencia agravada, aunque no está prevista en la ley, pero sí te dice a ti que los jueces tendrán en cuenta el nivel de negligencia y el perjuicio que no solamente en lo individual, sino en lo colectivo también ha causado en la República Dominicana, y de seguro que los jueces podrán elevar por eso y por esas razones fundamentales el monto de la indemnización. La última, Carlos. Carlos, Alfredo Sí. de la Cruz por aquí. Agradecerte, agradecerte antes que nada que nos dediques de tu tiempo, porque sabemos que está bastante ocupado. Carlos, la opinión del jurista, del académico, sobre esta declaración en este último comunicado de la Procuraduría General de la República. Ha emitido 2 comunicados en cuanto a este tema, pero ya este último que le está exhortando al Congreso Nacional a que urge para la República Dominicana una modificación al Código Penal del país. El nivel de irresponsabilidad de los legisladores en la República Dominicana se mide por los resultados, o el nivel de responsabilidad. Aquí hay mucho acomodamiento de la legislación según los intereses que se muevan. Nosotros tenemos muchos grupos ultraconservadores y conservadores que tienen todo el derecho de participar en el debate público, en la legislación y todo eso, y hay que escucharlos. Y hay que escuchar a los más democráticos, a los más demócratas, a los liberales, a todo el mundo. Pero a final de cuentas son ellos los que tienen el mandato y la decisión de actuar. Ya esto es irresponsabilidad congresual. Si no lo aprueban, mira lo que ha sucedido con el Jet Set. No hay una previsión legislativa que castigue el homicidio imprudente agravado por intereses económicos, Exacto. por avaricia. Por Homicidio imprudente agravado, así es. Claro. Y voy a trabajar sobre eso, lo he dicho antes, pero voy a trabajarlo para ver si en esa legislación urgente que debe pasar en la República Dominicana se actualizan. Nosotros estamos en el Anthropopithecus todavía legislativo, y ellos no se dan cuenta, parecen. Señores, los intereses que puedan haber de por medio no pueden estar por encima del interés general. Tiene que ser y predominar en el Congreso Nacional la cordura, por un lado, el escuchar a todo el mundo, pero la decisión tiene que tomarla, impulsar el proceso aunque le cueste políticamente. Interpongan sus oficios para que se anteponga el interés nacional, el interés general, por sobre el interés particular. Carlos, muchísimas gracias, hermano. El cheque está allá abajo. Pase por donde Calle Torre. Un abrazo a todos. Un abrazo. Bye, buen día. Bueno, señores, ustedes escucharon al que yo siempre les digo, uno de los mejores abogados de este país. Ya él puso claro a todo el mundo. En lo civil, a lo mucho. 5 millones. El que más le toque. Y los heridos, 500 mil pesos, vaina. Así que ya ustedes saben cómo es que va a quedar eso. Vámonos, Cundo.